Hola y bienvenidos. Este es el video número 9 en la serie GOG, Comida de Aves y Bestias. Estamos estudiando a Joel capítulo 2 y todo esto bajo el capítulo 39 de Ezequiel. Estamos hablando de la razón que Gog y Magog van a venir y intentar tomar control de todo como parte del sistema de la bestia en los últimos tiempos que van a venir y atacar a Israel. Estamos hablando de la tierra y ya miramos en el estudio de capítulo 38 que Jehová dijo que iba a venir contra Gog y destruir a Gog y todos los que vienen junto con él, todos los que están alrededor de Israel. Y según lo que estamos mirando en el mundo hoy en día, uno tiene que, pues, suponer, creo, que estamos muy cerca a estos tiempos. Todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, todo es un señal del fin que está, en mi opinión, a la vuelta. Um, Estamos mirando día tras día en las noticias las cosas que están sucediendo sobre todo el mundo, no solamente guerras y temblores y diluvios y un montón de otras cosas, pero miramos también que ahorita en esta guerra contra Irán y miramos en todo. Ustedes están mirando las noticias igual como yo. Podemos ver que los últimos 7 años de la vida del mundo como lo conocemos está muy cerca. Y entonces estamos estudiando ahorita en Isaías 59 porque Pedro dijo en Hechos capítulo 2 que estamos en los postreros días. Y estamos mirando ahorita que cuando hablamos de luz y tinieblas y el fin del tiempo, que estamos hablando de la falta de la verdad en el mundo. Y hoy vamos a estudiar el versículo 9 en 59 y tengo pues obviamente muchas cosas que mostrarles de otras escrituras que nos muestran todo esto, que lo que estamos y lo que vamos a experimentar en acuerdo con las escrituras, cuando habla de oscuridad, de tinieblas, de que el sol no va a dar su luz, que estamos hablando de esta ausencia de la verdad en el mundo. Pero recordamos esto, que es muy importante, todo en acuerdo con el plan de Jehová que Él inició en la fundación del mundo. Y vamos a hablar el día de hoy de la palabra proorizo, que es predestinar. Y entonces, y ver que todo lo que está sucediendo, no importa hasta la cosa más minúscula, hasta la cosa más grande, todo fue ordenado por Jehová desde el principio. Entonces, vamos a seguir estudiando 59 de Isaías y vamos a ver que a causa de toda la rebelión de los hombres, y aunque Isaías 59 también habla de Israel, pero incluye también a los gentiles, a todo el mundo, que por su rebelión contra Jehová andan en la oscuridad hasta que Jehová los arrastra de la oscuridad a la luz, que es Yeshua. Yeshua dijo, yo soy la luz, la verdad y la vida. Entonces entendemos esto. Vamos a seguir con este estudio, pero primero vamos a darle gracias a Jehová. Padre, te doy
muchas gracias, porque todo lo que estamos mirando en el mundo, todo lo que está sucediendo, desde los temblores hasta los volcanes que están explotando, hasta la guerra en el Medio Oriente, hasta todos los otros problemas sociales, todo, todo fue ordenado um, desde la fundación del mundo, y tú eres soberano sobre cada cosa y cada persona. No hay nada fuera de tu soberanía, y te damos gracias. Por eso nosotros que tenemos fe, fe que tú depositaste en nosotros, podemos descansar en la noche y dormir bien, porque entendemos que todo está bajo el control del Todopoderoso Elohim, el Dios de Israel, de Abraham y de los gentiles que fueron predestinados desde la fundación del mundo. Y te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en la meta y no desviar de la meta, Padre. Te damos gracias. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Isaías 59, versículo 9. Hemos leído desde versículo 1 hasta 9. Estamos hablando de la maldad y opresión de los malos, de los impíos, sobre los justos, como vamos a leer en un momento en Isaías capítulo 5. Pero ahorita estamos enfocando en versículo 9. Dice, por todo lo que leemos desde versículo 1 hasta 8, dice, por esto se alejó de nosotros el juicio, por portarse mal por tantos años, por olvidar de su Dios, olvidar del pacto que hicieron en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, por desobedecer desde el principio cuando salieron de Egipto. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandor y andamos en oscuridad. Notan, a causa de su desobediencia, andan en tinieblas y en la oscuridad. Y quiero hablar sobre esto porque estábamos estudiando el libro de Apocalipsis y miramos que habla de la falta de luz, habla de oscuridad, tinieblas, y podemos ver que estas cosas en el libro de Apocalipsis es metafórico. Está hablando de la falta de la luz. Miramos a través de las escrituras, a lo largo de las escrituras, vemos que la luz representa la verdad, la esperanza, la guía y la presencia de Jehová. La oscuridad significa la ausencia de todo esto, la ausencia de la verdad. Recuerden, Yeshua dijo, yo soy la verdad. Habla también del espíritu de la verdad. Sabemos que Dios es la verdad. Y entonces, cuando quitamos la verdad y la luz del mundo, entonces no queda nada más que confusión, la confusión moral y la separación de Jehová. Todos sabemos esto y vamos a ver un versículo que creo que todos ustedes lo han leído, lo han escuchado varias veces, pero vamos a verlo bajo este tema. Vamos a Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, un versículo que todos han visto, han leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos
destituidos de la luz, de la verdad, de la guía, de la esperanza de Jehová a causa del pecado. Y sabemos que pecado es transgredir la ley. Juan lo dice en sus epístolas. Entonces, cuando Cristo dijo, no te conozco, ustedes que han dejado la ley, dice hacedores de maldad en el español, pero sabemos, porque lo hemos estudiado, que la palabra en el griego es anomia y es falta de la ley. No hay ley en sus corazones. Siguen solamente la ley propia. No siguen la ley de Jehová. Por eso hablo mucho sobre el demonio más fuerte. Recuerden, daimonión habla de dioses paganos. La palabra viene de una palabra de distribuir fortunas. ¿Cuál es el dios pagano más fuerte en la vida de cada hombre? Es el yo. Y cuando servimos el yo, no podemos servir a Dios. Y por eso andamos en la oscuridad. Entonces, miramos que todo esto es a causa de nuestros pecados. Entonces, vamos a Hechos 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a ver una promesa que Jehová hizo de alcanzar a los gentiles escogidos, predestinados. Voy a hablar sobre esto, pero alcanzar a ellos con la luz de la verdad. Vamos a los versículos 15 al 18. Este es el llamamiento de Pablo a servir a Yeshua por ir a los gentiles. Dice en 15, Pablo dijo, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Adonai es la palabra en el hebreo. Sabemos que Pablo estaba hablando en hebreo aquí porque la palabra lo dice. Entonces la palabra es Adonai. Y él dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Notan lo que dice aquí, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, entonces de sus pecados, de lo que nos separa de Jehová, o mejor dicho, lo que nos separó de Jehová para los de nosotros que andamos en el camino estrecho, y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, a causa de la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos participar en la herencia entre los santificados porque fuimos justificados y santificados por la sangre de Yeshua que fue derramada en la cruz. Todo esto lo sabemos, lo hemos oído una tras otra vez, pero ya miramos que aquí en el versículo 9, que miramos en Isaías 59, que a causa del pecado nosotros no podemos encontrar justicia. Jehová tiene que venir y tiene que arrastrarnos a la luz, como acabamos de leer. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de predestinación. Predestinar viene de dos palabras griegas, pro, que es ante, y orizo. Orizo viene de 3724 en el griego. La palabra es orizo. Y este viene de la palabra
Orión. Es neutro de oros y quiere decir frontera o límite. Entonces, la palabra Orión es límite, por implicación frontera, región. Horizo, la palabra 3724, es marcar o limitar. Entonces, cuando tenemos pro, es marcar o limitar de antes, no en el momento. No es que Jehová está mirando desde lejos y está pronosticando que uno u otro va a llegar a la luz. Es que Él lo prohorizó, predestinó antes, marcó un límite para cada persona, una frontera, un horizonte. Entonces, figurativamente, esta palabra quiere decir nombrar, decretar, especificar, prefijar, declarar, designar, determinar y determinado. Entonces, todo esto fue determinado desde antes, en la fundación del mundo, que nos iba a arrastrar a la luz de las tinieblas. Vamos a Romanos 6, 15 al 23. ¿Han escuchado esto? También 6, 15 al 23. Este es muerto al pecado y vivo a Jehová. Entonces, miramos aquí. Recuerden, yo hablo mucho sobre el hecho de que el hombre no tiene libre albedrío. O es esclavo a sus pecados o esclavo a Yeshua. Este es donde encontramos esto. En Romanos 6. Voy a leer de 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos seguir la ley. En el Nuevo Testamento hay miles de leyes. Entonces, encontramos cada vez que nos manda a hacer algo, es una ley, es un mandamiento. Entonces, no es algo, no es una sugerencia, es algo que tenemos que hacer porque el Espíritu produce fruto en nuestras vidas. No somos salvos por obra, pero producimos obras porque somos salvos. Espero que me explico. ¿No sabéis que si os sometéis a algún o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, si estás obedeciendo el yo, eres esclavo al yo, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Mas a Dios, gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entregados, noten esto, fuimos entregados por el Espíritu de Jehová y seguimos una sana doctrina, no muchas sanas doctrinas, porque no existen. Hay una sana doctrina. Los que predican cualquier otra cosa andan en apostasía, y vamos a hablar sobre esto o en este video o en la próxima de Segunda de Tesalonicenses. Pero notamos aquí, obedecido de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque Jehová prometió circuncidar nuestro corazón y hacernos seguir su ley. No hay otra opción para los que tienen el Espíritu de Jehová. ¿Se puede decir que está forzándonos? Pues sí, pero es contra la carne, no contra el Espíritu. Si pone su espíritu en una persona, el espíritu anhela hacer lo que agrada a Jehová. Es la carne que anda en enemistad. Y sabemos que en un abrir y cerrar de ojos,
todo esto va a cambiar. Vamos a recibir nuestra nueva carne, nuevo cuerpo, como hemos visto. Entonces, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo quiero hablar sobre esta palabra siervo. Si ustedes tienen un interlinear y tienen la Reina Valera y tiene el signo de más, o la Reina Valera 1960, entonces tienen un interlinear que tiene las palabras en el griego y los números de Strongs. Cuando leemos aquí la palabra siervo, esta palabra, yo sé lo que muchos piensan cuando escuchan la palabra servir. Es venir voluntariamente para echar la mano o apoyar. Este no es la palabra griega. La palabra griega es doulo, doulo, y viene de doulos, un esclavo, un esclavo. Entonces es esclavizar, literalmente o figurativamente, reducir a servidumbre. Siervo, esclava, esclavitud, esclavo, hacerse siervo. Entonces aquí miramos que Cristo nos compró y nos hizo sus siervos o sus esclavos. Pero este no es una palabra mala, es palabra buena, es servir a Jehová. Aunque nuestra carne no quiere, el Espíritu desea. Entonces es lo que hacemos. Entonces vamos al versículo y entonces, como dice, sois hechos esclavos de la justicia. 19. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne. Notan, leen capítulo 8 de Romanos y van a ver esto explicado más ampliamente. Que así como presentéis vuestros miembros como siervos a la inmundicia, entonces esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Jehová, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Empieza en el corazón, la mente obran juntos en la transformación de nuestra forma de vivir. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Jehová, agradable y perfecta. Volvemos a 6. Entonces, como dice en 19, y así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia, a la santidad, porque es nuestro servicio racional de presentarnos como sacrificio vivo. Entonces, en el Antiguo Testamento mataron a animales, los presentaron como sacrificios para el pecado. Ahora nosotros somos el sacrificio vivo. Debemos presentarnos como este sacrificio y vivir en santificación. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia. Entonces, nosotros no andábamos en la justicia cuando éramos esclavos de pecado. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Jehová, esclavos de Jehová,
tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don o dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta palabra donde dice dádiva o don es la palabra carisma. Es 5486 en el griego y quiere decir liberación de peligro o pasión, específicamente concesión espiritual, subjetivamente calificación religiosa o objetivamente facultad milagrosa, dádiva y don. Notan, es más la dádiva de Jehová. Es algo que Él nos da. No es algo que nosotros podemos extender las manos y recibir. Pablo lo dice en 1 de Corintios 2:14, que el hombre no puede alcanzar, no puede extender la mano. La palabra griega es dekomai. No podemos extender los 10 dedos para recibir esto. Dios tiene que darlo a nosotros. Entonces, vamos a volver a Isaías 59. Isaías 59 y vamos a seguir leyendo aquí. Entonces, otra vez, por esto se alejó de nosotros el juicio a causa de nuestros pecados, a causa de no poner nuestra mente y fuerzas en servir a Jehová. Entonces, como miramos aquí, todos están destituidos de su gloria a causa de esto. Por eso no existe libre albedrío. El hombre que anda en esclavitud tiene que estar liberado de la esclavitud. No es un Houdini que puede liberarse a sí mismo. No funciona así. Vamos a Isaías 5, 18, 19. Isaías 5 y vamos a leer aquí 18 y 19. Entonces, entendemos aquí, empezando en el versículo 8. Este es ay de los que juntan, como dice aquí en 8, casa con casa. Este habla de los que codician muchas cosas, o el dinero, o casas en este caso aquí. Y dice, heredad hasta que ya no hay espacio para habitar solos en medio de la tierra. Entonces sigue hablando aquí de los que caen bajo este ay por varias razones. Como dice aquí en 11, los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, y sigue así. Pero quiero brincar hasta el 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con yudas de carretas, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acércase, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Entonces aquí están burlando de Jehová. Están diciendo, ¿dónde está este Dios que hizo sus promesas? Vengan a ver, Él no está aquí. Apresúrese su obra, porque no vemos su mano. Como leemos en 59, el juicio se alejó de ellos. La mano de Jehová se alejó de ellos a causa de su pecado. La luz se alejó y por eso andan en oscuridad. Entonces, miramos aquí, dice, venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos.
Pero ellos recuerdan cuando leemos esto, tenían su consejo en toda la ley. Todos los que escribieron antes de Isaías dejaron el consejo de Jehová. Moisés dejó el consejo de Jehová, pero ellos lo ignoraron y por eso andan en las tinieblas. Vamos a brincar a 5:20 a 30, porque quiero que ustedes vean aquí que todo esto aplica hoy en día también. En el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Es lo que miramos hoy en día. Entonces, cuando Pedro dijo, estamos en los postreros días, este aquí habla del hecho de que estamos en los postreros días, porque ¿qué es lo que miramos hoy en el mundo? Lo que es malo es bueno, lo que es amargo es dulce, lo que es tinieblas dicen que es luz. Y si uno anda en contra de esto y en pos de la luz, de la verdad de Jehová, anda entonces en contra del mundo, y el mundo obviamente va a atacar a los que andan en su contra. Por eso hablamos de Gog y Magog y todas las tropas que se juntan con ellos para destruir a Israel. Y cuando leemos en Apocalipsis, lo miramos espiritualmente, que andan contra el Israel de Jehová. Es porque nosotros no aceptamos lo que ellos aceptan. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿De qué habla esto? Habla de servir el yo, habla de egoísmo, humanismo. El mundo anda en esto ahorita, está promoviendo el yo, cada quien lo suyo. Entonces, por eso miramos tantas cosas perversas en este mundo. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. ¿No lo miramos? Que en vez de atacar la injusticia en el mundo, atacan los justos. Dicen cosas como, es que ustedes son de la antigua forma de pensar, necesitan progresar, necesitan aceptar todo este malo, aunque lo dicen como si fuera bueno, pero ustedes andan todavía en el pasado, necesitan pues dejar estas antiguas maneras de pensar, esta ideología antigua, y aceptar la nueva ideología. Y miramos en todas partes del mundo que se parece como los malos reciben más justicia que los buenos. Miramos que las víctimas, las verdaderas víctimas, no reciben nada de justicia. Es por eso, porque los malos justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Entonces, miramos en estos versículos el estado del mundo. Vamos a seguir adelante. 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Este es un juicio contra los que andan en contra de Jehová.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cuál será su fin? El infierno va a ser su fin. Entonces, aquí miramos, por esta causa se encendió la ira de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió. Y si lo hizo a Israel, ¿cuánto más a los gentiles no predestinados? ¿Cuánto más? Y se estremecieron los collados, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Y miramos en la última parte de los últimos 7 años, miramos las copas, la ira de Jehová derramada sobre cada morador de la tierra. Lo leemos claramente en Apocalipsis, en los últimos capítulos. Entonces, 26. Y alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Entonces, en cuanto a Israel, vino otras naciones contra ellos para destruir a ellos. Miramos que Alejandro el Grande, después los romanos vinieron contra ellos y los sujetaron, quemaron su templo, destruyeron Israel, Jerusalén, básicamente, y ellos fueron esparcidos por todas las naciones hasta 1948. 2600 años andaron en esclavitud a otras naciones. Entonces, a causa de su pecado, dice, he aquí que vendrá pronto y velozmente. Ninguno se cansará ni tropezará entre ellos, ninguno se adormecerá ni dormirá, tampoco se desatará el cinto de sus lomos, ni se romperá la correa de sus zapatos. ¿Qué quiere decir? Vinieron listos, preparados para destruir a Israel. En este caso, también, las 10 tribus primero del norte y después a Judá y Benjamín. Los destruyeron y notan, vinieron listos, capaces. Dios los hizo así, como miramos en Isaías, más adelante en Isaías 10. Jehová hablando a Siria, que va a ser hacha en la mano de Jehová con el propósito de destruir a Israel por sus pecados. Dice en 28, sus saetas estarán afiladas, todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Entonces, Israel no sabía lo que iba a venir contra ellos a causa de su pecado. ¿Cómo los moradores no van a saber lo que viene contra ellos hasta que Yeshua viene en Isaías capítulo 10, pone sus pies sobre la tierra y viene el fin, la ira de Jehová sobre todas las naciones, todos los moradores de la tierra. Entonces, tampoco se desatará el cinto de sus lomos, ni se romperá la correa de sus zapatos, las ruedas de sus carros como torbellino. 29. Su rugido será como de león, rugirán a manera de leoncillos, y crujirán los dientes, y arrebatarán la presa, se la llevarán con seguridad,
y nadie se las quitará. Cuando vino el enemigo sobre Israel, entonces vino aquí, como dice aquí, con seguridad, y nadie se las quitará. Entonces Israel no era capaz de venir contra ellos porque Jehová los mandó como juicio contra los impíos de Israel, contra los desobedientes. 30. Y en aquel día bramarán contra ellos como el bramido del mar. Entonces mirarán hacia la tierra, he aquí tinieblas y tribulación. No está hablando de oscuridad, que no va a haber, que el sol va a estar oscuro. Está hablando de tribulaciones, problemas, tristezas, dificultades, y en los cielos se oscurecerá la luz, que quiere decir que la verdad no es ausente de ellos. Existe, pero es ausente entre ellos. Andan en la oscuridad, no tienen la luz de la vida en ellos. Para terminar, quiero leer el comentario de Adam Clarke acerca del versículo 30. Dice: rugirán contra ellos como el rugido del mar, que es violento y aterrador. Y si uno mira, he aquí tinieblas y angustia. Tinieblas, es decir, angustia. Esta última palabra explica la anterior. Todo parece sombrío y lúgubre, y la luz se oscurece en sus cielos. Cuando alzan la vista al cielo, como suelen hacer los hombres en momentos de angustia, como el hombre que cae en sus rodillas y mire hacia los cielos, en ese momento pidiendo o gritando a Jehová. Dice, como suelen hacer los hombres en momentos de angustia, no ven luz alguna. No van a ver a Jehová. No van a ver la verdad. Ya está quitado de sus ojos a causa de su desobediencia. Sus consuelos quedan totalmente eclipsados y sus esperanzas se desvanecen como quien exhala el último aliento. Entonces no hay esperanza. En el último de los días, cuando Gog y Magog ya están vencidos, cuando el sistema de Babilonia está vencida por Yeshua y su ejército, los santos, entonces no va a haber nada de esperanza. Como dice aquí, sus esperanzas se desvanecen como quien exhala el último aliento. Él sigue diciendo: cabe señalar que las escrituras a menudo expresan grandes calamidades y cambios tanto en las naciones como en las iglesias. Mediante el oscurecimiento de los cielos y el hecho de que el sol, la luna y las estrellas retiren su luz o caigan del firmamento. ¿Qué quiere decir? Que la verdad ya es ausente de la vida de los hombres. Andan en tinieblas, andan en la oscuridad. Cuando Pedro dijo que estamos en los postreros días, hace casi 2000 años, vamos a cruzar 2000 años desde la primera época, en 27, 28 o 29. Bueno, desde la muerte y ascensión de Cristo. Ya estamos al borde de los 2000 años. Recuerden, la palabra kilia en Apocalipsis 20 habla de 2000 en su contexto. Estoy diciendo que en 27, 28, 29, que vamos a empezar los últimos 7 años. Tal vez. No estoy seguro, pero tal vez.
miramos todo lo que está sucediendo en el mundo y todo está apuntando que este tiempo está muy cerca. Pero esperamos con mucha emoción y muchas ganas de ver lo que está para venir. Aunque va a ser un tiempo difícil, entendemos, porque la luz de la vida está en nosotros. Tenemos la esperanza que estos en el versículo 30 no tienen, porque andan en tinieblas. Entonces, que si estamos en los postreros días o no, sí, no hay ninguna duda. Si los últimos 7 años está a unos 2 o 3 años lejos de nosotros, de esto, no estoy 100% seguro, pero debemos estar listos, mirando y esperando como si fuera mañana o el próximo día o en 2029. ¿Quién sabe? Pero debemos andar ya listos porque el tiempo viene. No estoy diciendo el rapto viene. Estoy diciendo los últimos 7 años vienen. Y después de esto, vamos a juntarnos con el Señor en el aire. De esto vamos a hablar en el próximo video. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.